Saludos queridos amigos y hermanos que nos están mirando a través de las redes sociales. Bienvenidos nuevamente a tu programa Jesús Ilimitado. Hoy estamos aquí con Raúl Cruz, Tomás Cruz. Franklin Castro no pudo estar presente, lamentamos ese caso, pero... Lo lamentamos, Franklin, te queremos mucho, sí, mucho amor. Para la próxima estará aquí, pero tenemos un gran invitado que es el pastor Wilman Polanco desde la Isla del Encanto. Del Encanto, así mismo. ¿Qué nos puede decir o qué puede decirle a los que nos están mirando a través de las redes sociales para que te conozcan un poco? Bueno, estamos muy contentos, número uno, de estar aquí, ¿verdad? En Utica, New York. Un lugar que no habíamos conocido, no sabía dónde quedaba esto. Cuando me dijeron que venía a New York, yo dije, bueno, Nueva York, yo conozco Nueva York, pero me dijeron Utica, ¿dónde queda eso? Upstate New York. Sí, que es un lugar muy bonito, el clima está fuertecito, por eso todavía me ven aún aquí, a donde estamos en el estudio, con este jaquecito, tratando de mantenernos un poquito caliente. Pero estamos en el gozo de Jehová, una campaña evangelística en la iglesia Faro de Luz. Así mismo aquí mismo en Utica. Así ¿verdad? mismo es. Y nada, venimos desde Puerto Rico, soy nativo dominicano, como cada uno de estos jóvenes que están aquí. Ya, sí. Claro que, le salió, mira cómo echaron el pecho. Ya tú sabes. Estamos allí pastoreando en un lugar muy interesante, bonito, un pueblo hermoso en San Sebastián, Las Vegas del Pepino, en el área oeste de Puerto Rico. Allí tenemos 3 iglesias. Tenemos la iglesia del barrio Oaxaca, la otra es Bethesda 2 y Eneas es la tercera, que es un grupo iglesia. Ya estamos construyendo allí y estamos trabajando para la honra y gloria de Dios. Así que le invitamos, cuando usted vaya a Puerto Rico, visítenos allá en el área oeste de Puerto Rico, donde estamos nosotros, y allí le vamos a recibir con mucho calor, con mucho cariño, con mucho amor a cada uno de ustedes. O sea, pastor, si alguien desde Puerto Rico nos está mirando, está invitado a una de sus iglesias. Claro que sí, claro que sí. Que le deje saber que lo vio en el programa. Sí. Entonces, claro que sí. Para nosotros es un placer tener al pastor junto con nosotros en el día de hoy. Pero recuerda que tu compromiso es ir a nuestra página de Facebook, de YouTube, y allí suscribirte también para que te lleguen estos mensajes y estos videos que hacemos con mucho amor para ustedes, para que podamos estudiar la Biblia juntos, para que podamos aprender juntos. Así que están los nombres de los canales de YouTube y de Facebook apareciendo en la pantalla de abajo. Así que dale, vete, suscríbete, dale a la campanita, dale like, compártela con el mundo y serás parte de aquellos que propagan el evangelio por todo el mundo. Amén. Claro que sí, en este día no tenemos un tema específico, pero vamos a responder algunas preguntas que nos han hecho a través de las redes sociales. Muy interesante eso. Sobre el estado de los muertos, ya que en los temas anteriores hemos estado hablando sobre el rico y Lázaro. Claro que sí. La inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma. El espíritu de Pitón. Estuvimos hablando sobre ese también. Ustedes nadan profundo. No, bueno, son cosas bien interesantes que encontramos en la Biblia, claro, ¿verdad que sí? Donde muchas personas se hacen preguntas sobre estas cosas. Que de hecho son nuestras doctrinas. Son doctrinas que nosotros tenemos y pues la tenemos. Y son doctrinas bíblicas, no es algo que nosotros no hemos inventado. Y como hemos dado a comprobar ya que aquí no usamos nada más que la Biblia sola, así como los grandes reformadores dijeron, sola escritura. Correcto. Y así nosotros también. Y seguimos. recuerden, queridos amigos, que siempre estamos orando por todas sus peticiones. Claro que así sí. que sigan escribiendo sus peticiones, con mucho gusto estaremos orando por ellas. Y Dios, según sea su voluntad, les va a responder. Amén. Quiero iniciar con una pregunta que nos hizo una amiga a través de las redes sociales, específicamente a través de WhatsApp. Ella nos pregunta si los muertos están muertos, o sea, están durmiendo y no tienen conciencia. ¿Qué pasa con este caso cuando Jesús estaba orando y se le presenta Elías y Moisés? Interesante pregunta, Claro que sí. Claro Wow. que sí. Porque sabemos que Elías subió al cielo sin ver la muerte. Pero ¿y qué de Moisés? Moisés llegó a morir, según lo dice las escrituras. Claro. ¿Qué hacía Moisés ahí? ¿No tumba eso, Tomás, Claro. todo lo que hemos enseñado? Ante ese momento podemos ver una persona que sí murió y lo vemos vivo. Entonces, ¿qué pasa? O presente en un lugar, que puede dar a malinterpretar que
hay vida después de la muerte. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces es muy bueno que lo aclaremos por medio de la escritura y entendamos bien cuál fue el verdadero mensaje que se está transmitiendo por medio de la palabra. Así que muy buena pregunta, querida amiga. Vamos Claro a que responder de manera sencilla porque tenemos varias preguntas que responder. Pero según la Biblia, lo que podemos encontrar es que la Biblia nos da indicio de que Moisés fue resucitado. ¿Qué, ¿Ustedes qué? saben eso? Claro que sí. No, John, no. Que La Biblia nos da indicios de que Moisés fue resucitado. Así. y así, como Ajá. que la Biblia da indicios. ¿Cómo es eso? Demuéstranos bien claro cómo sería. Recuerda que aquí ¿Y dónde nosotros encontraríamos eso en la Biblia? Eso es Bueno. una pregunta muy interesante. Bueno, queridos amigos, abran su Biblia, recuerden, abran su Biblia, pueden Claro. anotar las citas bíblicas y pueden también entonces luego hacer sus preguntas. Claro que sí. Podemos ir para responder de manera sencilla esta pregunta al libro de Judas. El libro de Judas. ¿Correcto? Interesante sobre ese libro, John. Tiene Libro grande. pero tremendo, que tomaría casi un mes leerlo. No. Un mes en contarlo. Es un libro que solamente tiene un solo capítulo. Correcto. Y ese capítulo tiene grande esencia en texto. Wow, muchas enseñanzas. Porque encontramos varias cosas que podríamos pasar horas, pastor, aquí hablando sobre el fuego eterno de Sodoma y Gomorra, sobre el arcángel Miguel, sobre muchos temas. Incluso este es uno de los temas que vamos a tratar ahora. Encontramos rica enseñanza en el libro de Judas sobre este texto. Entonces iniciamos con estas preguntas y respuestas. Esta pregunta específica podemos responderla a través de Judas, en este caso capítulo 1, versículo 9. Judas, versículo 9. A ver, Tomás o Raúl, a ver quién lo tiene para que podamos... El libro de Judas, el versículo 9, nos dice de la siguiente manera. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, ¿qué hacía el arcángel Miguel? Contendiendo. Contendía. Peleaba, tenían un pleito, ¿verdad? Estuve buscando en el diccionario la palabra contender, es dos personas que luchan por un mismo objetivo. Ahora, es interesante que luchaban por... ¿Cuál era el objetivo? La Biblia dice, disputando con él por el cuerpo de Moisés. ¿Qué Por pasó el aquí? cuerpo de Moisés. Wow, interesante. Y dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces, ¿qué es lo que vemos Interesante, aquí? interesante versículo. A lo que nos referimos es que la Biblia da indicio de que Moisés fue resucitado, ya que podemos ver una prueba de esto en el momento en que Elías y Moisés se le aparecen a Jesús. Es que Miguel estaba contendiendo con el diablo por el cuerpo de Moisés. Ahora, ¿qué es lo que resucita? Según la Biblia, todas las personas que resucitaron, ¿qué resucitó? El cuerpo. Fue el cuerpo de ellos. Claro que Entonces, sí. ¿para qué quería? El cuerpo literalmente. Estamos Ahora, hablando y literal. demos también cuenta de otra cosa. Elías se fue espiritualmente o físicamente. Se fue físicamente, no dejó Y su cuerpo en la estaba tierra. al lado de Moisés. Claro que sí. Entonces no podían dar un espíritu y un cuerpo los dos con la misma apariencia. No. Ahora, quisiera hacerle una preguntita sencilla y rápida al pastor. Ajá. Pastor, un cuerpo, creyendo la creencia popular. Sí. Vamos a suponer que creemos la creencia popular. ¿El alma tendría la misma apariencia que el cuerpo? No puede tener la misma. Entonces, ¿cómo los discípulos conocieron que eran Moisés y Elías? ¿Cómo? Por el cuerpo. Por el cuerpo, ¿verdad que sí? Y también me llama la atención. Aunque podrían decir, bueno, pero que cómo los discípulos vieron a Moisés o Elías si no eran de su tiempo. Había bastante También tiempo. son preguntas que Es pueden muy salir. claro. Muy buenas. O sea, cuando hablamos del lapso de tiempo, ellos no eran del tiempo de Elías, no Claro. eran del tiempo de Moisés. ¿Ve? Pero sí conocían características de Elías y conocían características Interesante. de Moisés. Wow, a través de pastor, la pero te historia. ha dado un dato muy No, interesante. porque eso puede surgir en una de las preguntas que digan, pero ¿y cómo los discípulos Claro. sabían que eran Elías y Moisés si Claro. ellos no estaban en el tiempo de ellos? Claro Sí que conocían sí. características de ellos y cuando lo vieron inmediatamente por las características que la Biblia daba acerca de quién era Elías y cómo Elías vestía, cómo Elías andaba en su tiempo y cómo estaba Moisés, ellos pudieron también saber que estos dos personajes que separaron, que todavía no lo hemos leído, pero lo vamos a buscar más adelante en la Biblia,
estaban con Jesús allí. Pero la pregunta es acerca de que si un cuerpo y un espíritu tienen la misma apariencia, ¿no? ¿Qué es? Eso hay que saberlo a descifrar, ¿verdad? Porque el cuerpo es lo que nosotros la materia, ver, ¿verdad? La materia. El alma o el espíritu, que es lo que la gente divide. Cuando Dios crea a Adán, crea primero un muñeco de barro. Y el muñeco no tenía vida en sí. Era un simple muñeco de barro. Pero cuando Dios le da de lo de él, parte de lo de él, allí hay una teología bien profunda que más adelante se podría desarrollar. Dios dice, se inclina y sopla aliento o el hálito de vida a aquel cuerpo que está allí de barro. Y esto constituye y llega a ser un alma viviente. Eso es así. No existe tal cosa como un alma viviente si tú desconectas lo que es el hálito de vida, que es lo que Dios nos da, su aire, la vida como tal, la vida. Si eso lo desconectamos del cuerpo, no hay existencia. Ahí se acabó todo. Solo regresa a Dios lo que Él nos dio a nosotros, y es que fue el hálito. Y es interesante porque entonces viene a todo lo que hemos hablado antes. El alma no es inmortal en sí. El único que tiene inmortalidad es Dios. Entonces, volviendo al tema del cuerpo de Moisés, nos damos cuenta entonces que en Segunda de Tesalonicenses también hay un arcángel que levanta a los redimidos. Dice que Dios mismo con voz de ¿qué? De arcángel. Entonces el arcángel es cuando menciona a Jesús aquí peleando contra el diablo y están peleando por el cuerpo, parece que Dios quería hacer algo con ese cuerpo. Que Satanás no quería. Que no quería que él hiciera. Satanás no quería que lo hiciera. ¿Verdad que sí? ¿Pero qué es un arcángel? ¿Qué es eso? Jefe de ángeles. La palabra arc en hebreo, arc, es el primero. El primero. El primero. O sea, el que lleva la prioridad, el que tiene la preeminencia. Ok. Arc, esa preposición. En hebreo, eso es lo que está diciendo. Y cuando habla el arcángel, es el primero de los ángeles, el que lleva la preeminencia. ¿Quién sería ese? Cristo Jesús. Ahí está. Ese es otro tópico. Que hay personas que dicen, no, Jesús no aparece en el Antiguo Testamento. Interesante. Y cuando aparece el arcángel Miguel, es Jesús. Miren, está apareciendo. No dejen de seguir nuestro canal, porque eso es otra pregunta que contestaremos más adelante. Correcto. ¿Quién es el arcángel Miguel en el Antiguo Testamento? Podemos tener un programa especial para responder completamente para esa pregunta. Correcto. Y es una pregunta muy interesante. Y para concluir respondiendo esta pregunta del cuerpo de Moisés, recordemos que cuando Jesús resucitó un viento o un espíritu, o el cuerpo desapareció de la tumba. Bueno, cuando llegaron las mujeres temprano en la mañana a buscar a Cristo en la tumba, no encontraron el cuerpo. Si hubiese resucitado solo el espíritu, el cuerpo todavía estuviera en la tumba. Claro que sí. Pero cuando ellas fueron, encontraron el sudario, y es algo que me llama la atención ver cómo Dios es tan organizado, que aún allí, en aquellos detalles lo demuestra. El sudario estaba doblado. Dobladito. Claro. Dobladito. Él se Hay que doblarla, hay que ser organizado. No entra mi habitación ahora donde me estoy quedando porque no cumplo con esos requisitos. Pero dobló el sudario y el cuerpo no estaba. Claro. Cuando ellas llegan, preguntan, alguien se lo llevó, por eso María está llorando. Sí, sí. ¿Ves? Diciendo que ¿dónde alguien lo han puesto? llevado. Como que alguien dobló la ropa, alguien organizó la tumba y Jesús estaba muerto. Y cuando se encuentra con el personaje creyendo que era el jardinero, le dice, ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde? Y estaban buscando pero y le dijo, mujer, interesante. Entonces el cuerpo de Jesús resucitó. Lo que quiere decir que en la resurrección el cuerpo resucita. Bueno, cuando resucitó a Lázaro, ¿qué fue lo que le dijo al espíritu? Ven del cielo. No le dijo eso, claro. Así le dijo. No. Le dijo al espíritu de Lázaro, baja arriba. Nos separó frente a la tumba. Dijo, muevan la piedra. Ahí hay otro aspecto maravilloso en mover la piedra. Mueve la piedra y con voz fuerte lo llamó Lázaro. ¿Con voz de qué? De arcángel. Y gloria a Dios. Trompeta de Dios. Y con trompeta de Dios. Interesantísimo. Porque es el único que tiene ese poder. Claro que sí. Cuando él habla, ahora hay algo que a mí me llama la atención y lo veo bien jocoso cuando lo digo predicando, porque
Cristo tiene poder, ¿cierto? Amén. Claro, Mucho amén. creemos. Gloria a Dios. Entonces Lo él creemos. sabía eso y por eso él Todo el llamaba mundo. a cada uno por su nombre. Si Jesús dice, muerto, levántate, se levantaban todos los muertos. Todos los muertos se levantan. Ay, imagínate eso. ¡Wow! Por eso le dijo, Lázaro, Qué escena. Lo Lázaro. llamó por nombre, ¿verdad que sí? A la hija de Jairo. Talita Cumi, niña, a ti. A ti. te Porque digo. si no hubiera dicho a levanta. ti. Al hijo de la viuda de Naín, le dijo, niño, a ti. Te digo, levántate. Él se refería directo al muerto que estaba allí, porque él reconoce y sabe que él es el arjé de Dios, él es el logos de Dios, él es el que habló y el que trajo todo a la existencia. Entonces, como tiene ese poder, que lo dice Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, ¿verdad? Okay. Allí cuando Cristo habla, todo llega a la existencia. Entonces, cuando él va a despertar un muerto, tiene mucho cuidado. Tiene mucho cuidado. Tiene Porque si no se complicaba el para asunto. cumplir la voluntad del momento, No, ¿verdad se que hubiesen sí? levantado todos. Todos. Y es interesante eso, así que ya saben, amigos, la contienda que hay en ese momento por el cuerpo de Moisés es porque Cristo estaba tratando de levantar a Moisés. Lo logró porque el diablo no puede detener a Jesús, y es lo que el pastor estaba diciendo, de que Jesús tiene poder, de que el arcángel Miguel estaba tratando, logró resucitar a Moisés, el cuerpo de Moisés. Por eso hoy en día no podemos encontrar el cuerpo de Moisés por ningún lado. Ni tampoco se marca en la historia ni que el pueblo de Israel sepultó a Moisés. No, Mucho menos. dice la Biblia que fue el mismo Dios. El mismo Dios. Exactamente. Lo mandó a subir al monte solo. Moisés se despidió en la cima. Hay dos cimas, ¿verdad? La cima con C, que es la alta, y la cima con S, que es la baja de la montaña. En la cima con S de la montaña, Moisés se despidió del pueblo. Y subió a la cima con C de la montaña Allá arriba. a descansar en el Señor. Amén. Y dice que el mismo Dios, los ángeles, hicieron la sepultura de Moisés. Wow. Ahora, perdón, cuando aquí está pasando en Judas, capítulo 9, o versículo 9, perdón, está pasando la lucha, ¿verdad? Que Judas está diciendo. Jesús viene a resucitar a Moisés, y entonces el diablo está parado como estaba parado en la tumba de Jesús, reclamando para que Jesús no se levantara. Reclamando. Aquí estaba reclamando de que Moisés había pecado y por eso no había podido entrar a Canaán. Y no Entonces, tenía derecho a resurrección. No tenía el derecho a la resurrección. Supuestamente. Según Satanás. ¿Verdad? Como dicen por ahí, aparente y alegadamente. Sí. Pero el Señor, como Moisés había confesado, se había apartado, ¿verdad? Había hecho su arreglo. Había con el muerto. Señor. Y ya había confesado, pagado, como ya había dicen. pagado. Ahora Jesús viene a levantarlo, no para llevarlo a la Canaán terrenal, sino a la Canaán celestial. El diablo empieza a decir, no, te me pertenece, y Jesús le dice, que Jehová te reprenda. ¿Sabe por qué le dijo eso? Hey, no le tiró maldición, ¿no? Porque si le dice, apártate y desaparece Satanás, y se acababa. O lo maldijera como lo hizo con la higuera. ¿Qué pasó con la No, higuera? ahí mismo quedaba y terminaba el conflicto y nos hubiese resuelto un asunto que hoy nosotros no tuviésemos que estar enfrentando. Qué Él entiende qué el poder de su interesante. palabra, por eso le dijo que Jehová te reprenda, Satanás. Y tuvo que hacer que Satanás alejarse Retirarse. solamente. Claro que sí. Y allí fue resucitado Con Moisés y llevado. con esto daríamos por concluido la respuesta a esta pregunta de manera sencilla. Si quieren más información, pues escríbenos y con mucho gusto Claro que sí, claro. estaremos mandando más información. A ver, Raúl, ¿qué otra pregunta a través de las Bueno, redes señores, hay más preguntas. Hay más preguntas Bueno. que surgen en las redes sociales mientras ven bien caliente, Tomás. Mientras estamos hablando en estos videos, hay más cosas que nos llegan a la mente. Una de ellas es: ¿qué pasa? Pedro habla en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 18 al 20, nos habla de que Jesús fue, de que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esa es buena. Muy buena pregunta esa, ¿verdad Sí, que sí? claro. Que Jesús o Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, los antidiluvianos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender que Jesús en el espíritu, o sea, el espíritu de Jesús, fue y predicó a los espíritus encarcelados que estaban en los tiempos de Noé? Si supuestamente Sí, no tienen conocimiento. Exactamente, ni nada, y esa es la según pregunta. Biblia, ¿no? Me llama mucho la atención algunas cosas interesantes, y es que A ver. ya sabemos, y hemos hablado en la pregunta anterior y en los videos anteriores, que
la Biblia es bien contundente al decir que los muertos nada saben. Nada Correcto. sabe. Claro. La Biblia es contundente, mi amigo y hermano que me escuchas. La Biblia es contundente al decir que los muertos nada saben, que sus pensamientos ya desaparecen, perecieron. No Su tiene amor, más su participación odio. en nada de lo que se hace debajo del sol. Y hemos hablado y hablamos en la pregunta anterior que aún el infierno, si creyéramos en él, está debajo del sol, así que no debieran tener ninguna participación en él tampoco. ¿Me entiendes? O sea, es interesante porque No hay forma. está debajo, no hay forma. Porque aún el seno de Abraham está supuestamente debajo del sol, tampoco deben tener Tremendo seno para coger a todas. todo. Y eso lo dijimos en el video anterior, pastor. Es bien interesante. Entonces, la Biblia es bien contundente en eso. Pero miren, cuando vemos en el versículo 18, nos dice que Jesús, al morir, después de morir, por nuestra salvación, fue vivificado en espíritu. Vivificado en espíritu. Ahora, ¿qué espíritu vivificador se refiere la Biblia cuando dice vivificado en espíritu? Hay algunos textos interesantes que lo vamos a comentar ahora. Uno de ellos, en Romanos 8:11, nos dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Miren, Romanos capítulo 8 da una esencia muy interesante sobre el Espíritu vivificador. Correcto. ¿Quién es ese Espíritu vivificador entonces? El Espíritu Santo. Tiene que ser el Espíritu Santo. Claro. ¿Quién es el que mora en nosotros? El Espíritu. Porque vuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Correcto. Y el Espíritu de Dios ¿qué? Mora en nosotros. Y ese es el Espíritu vivificador que mora en nosotros, como lo dice Pablo. Y el 19 dice: en aquel. ¿De quién es que está haciendo referencia? Del Espíritu Santo. En aquel, o sea, el Espíritu Santo también fue y predicó. ¿Quién fue entonces que predicó? ¿Fue Jesús o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Me llama mucho la atención en el versículo en Génesis capítulo 6, que dice: Dios no contenderá que mi espíritu para siempre con el hombre. ¿Y con quién está hablando Dios? ¿En referencia a quién? En ese momento. A los antediluvianos. Entonces, es bien claro que el Espíritu que verdaderamente predicó, pero fue a través de alguien. ¿Quién fue el que predicó en realidad? Noé. Dice 2 de Pedro 2:5 que Noé fue pregonero de justicia. Yo sé que algunos de ustedes tienen tal vez algo que decir sobre los espíritus encarcelados. Algo para que vayamos pensando. Juan 8:32 dice: la verdad los hará ¿qué? Libre. ¿Quiénes son los que están encarcelados? Los que no tienen la verdad. Los que no tienen la verdad están encarcelados. Entonces podremos confirmar que los espíritus encarcelados de los tiempos antediluvianos fueron las personas que se perdieron. Que por eso el verso habla de que solamente 8 almas o 8 personas se salvaron. Correcto. Claro que sí. Es bien interesante entonces que esos espíritus encarcelados son las personas que no aceptaron el mensaje. ¿Y cuál es la verdad? Porque la Biblia habla de una verdad. Dice: tu palabra es la verdad. Claro ¿verdad? que sí. Pero también dice Jesús: yo soy el camino, La verdad y la vida. Entonces, ¿cuál es la verdad? Pues la verdad es Cristo Jesús. Claro que porque sí. Él es la palabra que habló, activa. O sea, esa es la verdad porque viene de Él. Y como Dios es verdad, Jesucristo es verdad, su palabra es verdad. Entonces, cuando tú ignoras eso, tú estás encarcelado. ¿Estás encarcelado? Por eso es que él dice: conoceréis la verdad. O sea, ¿a quién vamos a conocer? A Cristo. Cristo, la persona de Cristo. Correcto. Juan 17:3 dice: y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual tú Gloria has a Dios. enviado. Gloria o sea, a Dios. cuando nosotros conocemos a Cristo, conocemos lo que es la verdad concerniente a la vida eterna. La vida eterna no es un conjunto de doctrina. La vida eterna no es un lugar donde tú vas. La vida eterna es una persona. ¿Quién es esa persona? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Amén, amén. Entonces Raúl, tú estás diciendo que no fue Jesús que fue a predicar a espíritus en el infierno ni nada por el Ya estilo. hemos probado, John, con las escrituras de que el espíritu
del cual hablaba vivificador era el Espíritu es Santo. el Espíritu Santo, y que predicó en los tiempos de Noé. que predicó en los tiempos de Noé. ¿A través de quién? De una su persona. envase, de la persona quien utilizó el Espíritu Santo, que fue Noé, pregonero de justicia, para llevar el mensaje de salvación del momento, que era la salvación a través del arca del diluvio. Porque surge una pregunta, queridos amigos. 2.5. Vuelvo ahí. Ok. en el texto. Surge una pregunta, queridos amigos. Y la pregunta es la siguiente. Si creyéramos, si fuera verdad que la Biblia especifica que sí, que hay un infierno y Jesús bajó a ese infierno a predicarle a personas que estaban quemándose en el infierno para darle que una segunda oportunidad. Espera, John, no vayas ahí todavía, porque tú te estás adelantando, John. No, todavía. Vete suave. Espera. Antes de llegar a ese punto, tenemos que tratar alguna cosa muy interesante. Miren, segunda de Pedro 2:5 dice: ni tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, sino que mandó el diluvio. ¿Qué pasó? Que Dios no qué. No lo perdonó. No lo perdonó. Pero ahí se rompe ya Ahí todo ese mal pensamiento. todo. Si Dios no lo perdonó, Entonces no hay. Ya. Se va a contradecir. Miren, entonces Y dice. tampoco a Sodoma ni a Gomorra. Y lo condenó y le pasó juicio porque estaba el diluvio. claro, Miren, es interesante porque aquí dice también quién fue el que predicó. Ahí, sí. O sea, Pues hay muchas quién muestras. Fue que predicó. Claro que sí. En el tiempo de- Y recuerden que no podemos basar nuestras doctrinas en un solo versículo. Tenemos que estudiar el contexto, tenemos que estudiar en el momento que se escribió, tenemos que estudiar todo eso. Y miren lo que dice. Dice, y salvó solamente a Noé, que predicó una vida de rectitud, y a otras 7 personas. O sea, salvó solamente a Noé, que predicó, que anunció, Claro. ¿cómo que la palabra? Proclamó un mensaje de salvación. Y el arca simboliza a Cristo, ¿sí o no, pastor? Correcto. El arca es la única medida de salvación que se ha creado o que hay para este mundo de pecado, para este diluvio que Dios manda para el fin del tiempo, es Jesús. No, y también yo, de acuerdo como creo, cada vez que nosotros predicamos las palabras de Dios, es por medio de nosotros que Dios habla a las personas. Correcto. Para que lleguen a la salvación. Somos los instrumentos. Somos los instrumentos O si de no, parte de Dios. no existiera la gran comisión. Si no fuera así, Exactamente. la gran comisión tampoco existiera. Entonces, en los tiempos de Noé también había su comisión, que era Noé. Claro que sí. Se le dio la comisión. Prepara el arca. Se le dio la comisión. Y Noé predicaba día tras día con cada martillazo que daba. Pregunta que hago allí, Raúl. Una pregunta. ¿Dios podía enviar ángeles para que predicaran? Sí. ¿Podía hacerlo Dios? Claro que sí. Es todopoderoso. ¿Necesitaba Dios que el hombre hiciera algo? No lo necesitaba. Sin embargo, nos da a nosotros la bendición de poder ser parte de la bendición de poder predicar el evangelio. Eso es así. O sea, es un privilegio que nosotros tenemos y es un privilegio que Dios nos da a nosotros. En vez de ser un peso, en vez de ser una carga, en vez de ser algo que yo no quiero hacerlo. Y lo vamos a ver a través de la historia, vemos cómo Dios se vale del ser humano para usarlo como el instrumento que pueda ser, como dijiste ahorita, el pregonero de justicia, que pueda llevar, ¿verdad? Ese evangelio. Pero Dios, bien sabemos, podía valerse de ángeles. Y por eso existe Jesús ilimitado también. Para Claro. pregonar Claro, las pregonar buenas de justicia, nuevas claro. de salvación. Amén. 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 Miren, también Romanos 6 habla de quiénes son esos espíritus encarcelados. Romanos 6 dice, interesante. mas ahora habéis sido libertados del pecado. ¿Habéis sido qué? Libertados del pecado. Nosotros en un tiempo estábamos presos Claro. por el pecado. Éramos espíritus encarcelados. Ahora, ¿por qué mencionamos espíritu? Muchas veces la palabra de Dios utiliza la palabra espíritu para referirse también a personas. Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo, lo llama a él como si él fuera su espíritu. No el espíritu de Pablo, sino diciéndole a Timoteo, tu espíritu, o sea, tu persona, tú mismo. Entonces, se trata de diferentes maneras. El apóstol Pablo se refirió a él también como mi espíritu, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 18, refiriéndose a él. El mismo Jesús dijo, mi espíritu está quebrantado. En el Getsemaní, ¿verdad? Hasta Que la sí, muerte. cuando Y estaba... vemos, entonces, si Jesús dijo mi espíritu,
cuando resucitó, ¿fue su espíritu o fue él? No, claro que no. Entonces, y Jesús estaba hablando y estaba tan Era él, quebrantado, tan como quebrantado, persona. y estaba tan quebrantado que sudó gotas de sangre. Exactamente, Era él, exactamente. ¿verdad que sí? Entonces, ahora es fácil. Ahora muchos dirían, pastor, que nosotros estamos tratando de forzar una texto. interpretación, pero nos hemos dado cuenta, amigo, que me estás escuchando, de que la interpretación ha sido bíblica. Correcto. No ha sido tratando de torcer, sino que leyendo bien claramente Varios textos. pero Claro. varios en su totalidad. Y entonces entrando en lo que John se estaba tratando de adelantar. Sí, lleguemos ahí. Vamos a llegar ahí. porque- John está nervioso. Claro. Lo que pasa es que, ansioso por tirar. lo que pasa es que tenemos que aprovechar el tiempo, mi gente, porque No hay problema, vamos a aprovecharlo. ¿saben? Miren, Perdónenme. si creemos que Jesús, escuchen bien, pongan oído. Pongan oído. pongan oído. Si creemos que Jesús fue en el Espíritu a predicar a los espíritus encarcelados en el infierno, o abajo, o a donde sea, quieran, o ya para allá, o donde quiera En el que sea, abismo, en el lago, abajo, debemos donde quiera. creer también en el purgatorio. Ah, Ey, ¿Por qué? Porque según la creencia del purgatorio, ahí es donde las personas se limpian para entonces pasar. Eso no, si creemos que Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados dándole una segunda oportunidad, entonces las personas también reciben una segunda oportunidad. ¿Para qué yo necesito creer en Cristo ahora? ¿Para qué si puedo recibir una segunda oportunidad, Claro, pastor? claro. ¿Dónde y están los gozo mi vida y cuando, aunque sufro un chin después, Pero voy a eso recibir algo, una con la segunda oportunidad. y oportunidad. óyeme, y así no me tengo de tantas cosas como lo que como Pero están que con algunos. esa teoría nadie se perdería. No, nadie. no. ¿Me entiendes? Entonces, Yo creo que- ¿para yo creo qué que el se también evangelio? Satanás ¿Para qué la completamente. predicación? Porque si cuando yo esté en el infierno, supuestamente con la creencia popular, yo vengo y veo al cielo, o veo como el rico vio al a Abraham y a Lázaro, y le digo, ayúdame. Entonces Dios, según el texto de si creemos en la creencia popular, tiene que sacarme del infierno. Claro que sí, porque si Porque yo me entonces arrepiento tiene ahí, sección de personas y va en contra de todo lo que dice la Biblia. porque entonces salvó a A lo pila antediluviano. de ¿Y qué personas. pasó? Salió los dominicanos. Pila de Me salió, me personas. salió. Muchas personas que fueron los antediluvianos, que entonces, ¿y por qué tuvo esa sesión? con Dios ese no grupo? tiene, la Biblia es bien clara, Dios no No. tiene sección de qué. Y Todos tenemos la misma oportunidad. Exacto, y menos después de que la misma Biblia explicó que Dios no perdonó a los antediluvianos. Ahora, pongamos este ejemplo. Ya, no hay más que hablar. Pongamos este ejemplo. Vamos a darle conclusión al tema. Sí, no, parece ya, Conclúyelo. para concluirlo ahí. Si usted se encuentra en un área de tormento y llega, óyeme, como Caín, que tenía desde el principio quemándose en ese infierno, Y yo veo a uno que llega. y yo veo que Jesús, no un hombre, Jesús. Jesús llega a donde estos jatos coge llama Eso es así. a predicar, yo le voy a decir que no. Mire, vámonos con usted. Ah, pues entonces me están diciendo que todo el pasado se salvó, que se perdió. ¿Y cuál era el propósito de llegar al, Entonces, ¿cuál era el al propósito? antediluviano? al infierno y allí hablar? Para que los pequeños no van al cielo. O sea, darle una amonestación, pero no lo iba a sacar de allí. No Bueno, entiendo cuál entonces es. al final no puedes cambiar. Porque No. es el mismo amor. Sí. ¿Entiendes? Entonces, no habrá va, condenación no eterna, va, no no habrá va, no nada, va. todo Es va. una pobre no, y mala bueno. interpretación de la palabra. Claro que Quedamos bien claro, amigo que me escuchas. Creo que sí. Quedamos claro de que el Espíritu Santo es el que trabaja en los corazones de los seres humanos. Correcto. En vida. Correcto. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que debemos aceptar a Cristo. Hoy es el día que debemos abrazarnos del Señor y seguir hacia adelante. Correcto. Tomás, ¿alguna otra pregunta a través Claro de que las redes sí. sociales? Claro que sí. Aquí hay A ver. otra preguntita bien cómoda. Caliente, porque hoy. Caliente. Oye, Está frío afuera, pero aquí está Aquí está caliente. caliente. Amén. Sí. Dice una pregunta. El ladrón arrepentido. Eso es una pregunta fuerte. Dice, ¿fue al paraíso después de morir en la cruz? Si las almas no existen, ¿por qué Jesús le prometió al ladrón que estaría con él ese día en el paraíso?
ese día en el paraíso. No, pues esa es la pregunta, ¿verdad? Claro que sí. Hay que Esa es la Entonces pregunta. lo leemos porque yo he visto muchas personas que comentan sobre esto y lo leen y dicen no, porque el Señor le prometió a él que iba a estar en el paraíso en ese momento, en ese día. Así que las personas lo creen, las personas no buscan más allá y dicen no, pero eso fue, si Jesús lo dijo, yo lo creo. Ahí, lo primero que nosotros miramos allí es un problema de traducción. ¿Eh? Porque- ¿De qué? De traducción. Cuando se escribe en griego, cuando se escribe no habían las comas, eso no existía. Mire que a mí Comas, siempre me han dado puntos, problemas esas comas en español, los y puntos y nada de todo eso. eso. Entonces, una coma mal puesta cambia totalmente el sentido de una palabra. Claro. Entonces allí podemos, y lo vamos a ver, le estoy dando solamente, adelantando un poquito, vamos a leer los textos y entonces vamos a mirar dónde está el problema en sí. Ok. Y rápido vamos a salir de ese... De esa duda, de ese Ok, nube. entonces, Tomás, a ver, ¿tienes algunos textos que nos Bueno, puedan sí. aclarar? Bueno, aquí vemos en Lucas 23, 42 y 43, dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Páralo ahí, Tomás. Ay, Páralo ahí. deténlo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces la pregunta fue correcta. Lo cual, ¿qué creencia tenía él? No, el ladrón conocía. Él conocía, Conocía. ¿me entiendes? De hecho, le hace dijo ¿Qué que ladrón qué? Él Sí. conocía. Parece mucho a la respuesta que le dio Marta cuando Lázaro. Yo sé que resucitará en el día postrero. Él conocía la doctrina, sabía, ¿verdad? De que si este era el Mesías, entonces el Mesías vino ahora a cumplir una parte, pero regresará en gloria. Claro, claro. Y allí él está dando por sentado eso y le dice, acuérdate de mí. Ujú. O sea, no le está diciendo en el momento ahora. No. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Exacto. Ok. O sea, en esta ocasión sé que voy a morir, pero quiero morir con la seguridad de que cuando Tú vengas. regreses y hable con voz de arcángel y con trompeta de Dios, eso será música a mis oídos. Eso era lo que él Amén. le estaba diciendo a Jesús. Amén. Gloria a Porque Dios. para algunos no va a ser música a los oídos, porque cuando él venga en gloria dice que algunos serán levantados para vergüenza eterna. Wow. Otros para resurrección y vida Wow. eterna, pero otros para vergüenza. Wow. Él no quería Y la le dirán vergüenza. a los montes, caed sobre nosotros las piedras, y escondernos de aquel que viene. que vienen las nubes. Wow. Correcto. Entonces, Tremendo. número uno, Tomás, él comenzó muy bien su No, no. oratoria. Sí. Le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, nosotros no podemos forzar lo que él está pidiendo. Ahora, sigue leyendo. Exactamente porque él hizo un pedido. Ahora una pregunta, ¿Jesús le respondió lo que él quiso o le contestó lo que estaba pidiendo? Lo que le estaba pidiendo. Él fue el pedido. Fue la respuesta. Termina de leer el texto. Y dice el Vamos a ver. 43, Lucas 23, 43, y dijo, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Ok. Ahí está un problema con la cuestión de la traducción, como el pastor decía. En el año 1490, un escritor en Venecia fue que comenzó a agregarle las comas a la escritura en la traducción. O sea, antes se leían así, era... Antes Era no todo- había, antes todo era derecho y crudo. ¿Y qué pasa? En ese tiempo había muchas creencias que la persona cuando moría se iba al infierno o al cielo. Y quisieron acomodarlo para seguir Para la creencia popular. sustentando sus creencias en ese momento. Pero si acotejamos la coma donde vaya, y si vemos también el original no muestra que dice desierto. No lo muestra. Eso se puso en la traducción. Si ponemos la coma donde va, podríamos leerlo correctamente. ¿Cómo diría correctamente, Tomás? Dice, te digo hoy, O sea, estarás conmigo en el paraíso. entonces tú me estás diciendo a mí que Jesús le estaba dando la aseguranza de En que la él cruz. iba a morir, pero con la aseguranza de que De iba que- a resucitar. Claro, digo, Estaba dando la te digo certeza hoy, allí. hoy. Ese Exactamente. día, viernes, ¿verdad? Le estaba diciendo... haciendo, como dirían en el buen español, un statement. Ok, en el buen español. ¿Y qué español es ese? Y ahora, ¿cómo podemos también asegurarnos de que eso era así? Si buscamos en San Juan 20, versículo 17, cuando Jesús había resucitado en la tumba, Ok. vamos a ver bien claro si Jesús se contradice en lo que habla en la cruz
O sea, si es el evangelio mismo. Tú estás que diciendo, Jesús si está fuera la hablando. creencia popular que dice que Jesús se lo llevó al paraíso ese día, entonces él tendría que estar en el paraíso con Jesús desde ese día. Y ahí cae la pregunta anterior también, porque muchos dicen que Jesús fue a lo más profundo a predicarle a los espíritus encarcelados. Una pregunta, ¿dónde estaba? ¿Dónde ¿En estaba? el paraíso con el ladrón o predicando en lo profundo? ¿Cuál de las dos era? Pongámoslo claro, porque esto me da a mí como un nerviosismo. En el buen español, no nos dio above. En ninguna de las dos. En ninguna de las dos. Ahora, mira esto, Tomás, antes de que te vaya a la resurrección Sí, de sí, Cristo, vamos a mirar algunas cositas interesantes allí concerniente a esto. Número uno, el ladrón le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le dice, de cierto te digo hoy te lo estoy diciendo. Hoy. Tú vas a estar conmigo en el paraíso, estarás conmigo en el paraíso. Ahora, si hubiese sido como forzan el texto que dice, de cierto te digo que hoy, tú estarás conmigo en el paraíso, eso no se cumplió, Jesús le habló mentira. Exactamente. Y Dios no es, Porque no es el ladrón hombre para no mentir. murió ese día. Él no murió ese día. Jesús sí murió. Claro que sí. El Pero el único ladrón que no. murió de los tres fue Jesús ese día. Ahora, mira esto, donde nos da, cuando tú vas leyendo, te vas a dar cuenta que una vez Jesús muere, se está poniendo el sol, está llegando el sábado, el Shabbat, el día de reposo. Los judíos no quieren que lo que vienen a adorar vean en la entrada de Jerusalén A tres allí personas colgadas. crucificadas. Y están pidiendo que tienen que ser descolgados de allí. Y que le quebraran ¿Qué las le piernas. hacían? Le quebraban las piernas para que no se escaparan. Claro que sí. Ahora, cuando van a donde Jesús, el texto hablaba de que Jesús no se le podía quebrar la pierna, porque el Eso era cordero era profético. inmolado. Era una profecía. Ahora, cuando llegan a donde Jesús, por eso el soldado, cuando mira que él está muerto, para asegurarse, mete la lanza por el costado. No le quiebra las piernas. No le quebró las piernas. Entonces, pero sí a los- pasó el corazón de Entonces él. a los Oye, otros ladrones A los sí, otros le quebró las piernas porque no murieron. No ese día. murieron. Oye, a mí me No, da- murieron ese un, día. da- Ey, un dato a mí me da importante. risa cuando el pastor dice que le metió la lanza ahí. Porque yo he escuchado gente que dicen que cuando salió agua y sangre de ahí, con esa agua fue que bautizaron los niños. Que bautizaron a quién? Tomás, pero Tomás, no te salgas del tema, Tomás. No te salgas del tema. Hay que controlarlo. Hay que controlarlo a Tomás. Muy bien, Hay que Tomás. controlarlo, Tomás. ¿Qué pasó con la resurrección de Jesús? Ok. Ahora, ¿qué danos pasó? el dato. Vámonos el allá. dato. Si vamos a San Juan, capítulo 20, versículo 16, leamos. Y dijo, Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo, Rabini, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido al Padre. No. Espérate, ¿Cómo va a espérate. ser? Ahora la pregunta es, Jesús le- ¿cuántos días habían pasado? Ya habían pasado. Ya habían pasado 3 días. Ahora, ¿qué fue lo que le dijo el ladrón? Ahí quedó. Bueno, Entonces, que si era de acuerdo a cómo forzan el texto. Pues yo me imagino que Ya le falló. el ladrón estaba en la puerta diciendo, pero acá, pero maestro mío que venía. Me dejan solo. Me dejó plantar. Me dejó plantado este hombre aquí. No llegó el hombre. Y no lo dejaron entrar porque no vino con Jesús. No, ¿Qué Jesús, problema? Jesús Iba a es la estar con llave. Él es la llave para entrar. Si Claro no llegaba que sí. con Jesús, Claro, para pues eso era la garantía porque era un ladrón. Él- Era un ladrón. Claro que sí. ¿Me entiendes? Y no se había bautizado ni nada. Entonces teníamos que saber claro que Jesús era la garantía y Jesús a los 3 días estaba todavía en la tierra aquí caminando. Todavía, porque él dice, Jesús le dijo, yo no No, y he subido después de al esos Padre. 3 días, Sí. duró unos cuantos días. Sí, no, 40 claro, más. 40 más. Y entonces, ¿qué pasa con el ladrón? En No, el limbo el ladrón. No, Dios se me bromé. No, de buen No, Espera. entonces No. ese texto ya es contundente, nos deja entender, queridos amigos que nos están mirando, de que en realidad el texto fue forzado poniendo forzado, la fue coma forzado. en otro lugar. Entonces, en realidad, Jesús nunca le dijo que estaría con él ese mismo día en el paraíso. Claro. Sí le dio la garantía de La que como garantía. confesó y pidió a Cristo. Aceptó a Cuando Cristo. tú vengas en gloria, yo quiero ser de aquellos que van a estar de parte tuya. Jesús le dio la garantía ese día, diciéndole, cuando yo regrese, tú estarás conmigo. Amén, Definitivamente. gloria a Dios. Te Yo voy a creo- llevar. Yo creo, Tomás, que con eso ya esa No, pregunta suficiente. estaría No, está muy bien ahí. contestada. Yo creo que sí, de verdad que sí. Claro. Por causa del tiempo, mis queridos amigos, vamos a tener una pregunta más. Una pregunta Para no más. alargar mucho el programa. Muy bien, ya muy para bien. la próxima, entonces vamos a tener A contestar más preguntas, más ¿verdad que preguntas, sí? para otro programa que sea de preguntas y respuestas. Así que, pastor, yo quiero atreverme
a hacerle esta pregunta específicamente a usted. Ajá. Porque hay personas que dicen, ¿qué está pasando? Porque si ustedes dicen, Jesús Ilimitado dice, que nosotros hemos probado con la Biblia, que los muertos nada saben y que el alma no está viviendo eternamente, ¿por qué si en Apocalipsis dice que las almas debajo del altar están clamando? Ey, Muy Están interesante. clamando las almas Sí. debajo del altar. y mucha gente que yo he escuchado que dice eso. Claro que sí. Hay- Que las hay almas un- bajo el altar, que las almas bajo el altar. Vamos a ver las almas bajo el altar. Tenemos que mirar, allí hay un problema de interpretación nuevamente. Ok. Ok. Es que tú no puedes tomar algo de un libro que te está hablando de cosas simbólicas y ponerla literal. O todo es literal o todo es simbólico. O todo es O sea, yo no puedo decidir que una cosa es literal y la otra es simbólica. ¿Ves? No Tenemos puedo- que dejar no que puedo la Biblia estar sea la haciendo que esa diga que ambigüedad. es literal y que es Correcto, simbólico. correcto. Ok. Entonces, pues allí tendríamos esa pequeña dificultad. Cuando habla de que las almas están debajo del trono, constantemente clamando, pidiendo para que Dios le haga justicia a ellos. O sea, qué tiempo ha pasado de cuando estas almas llegaron allí. Si lo que ya le hicieron el mal ya murieron también, ¿a dónde fueron? Y si fueron al infierno, entonces, ¿qué más necesitan ellos? ¿Qué más? ¿Para, ¿Qué para- más? En realidad, Sí, ya están ¿verdad? Que condenados. Ya están condenados. Entonces, tenemos que mirar ese aspecto. Ok. Allí tenemos que mirar el aspecto de que el libro de Apocalipsis está hablando de una forma simbólica. Está hablando. ¿Bien? Correcto. Entonces, para que lo puedan buscar, eso está en Apocalipsis capítulo 6, de verso 9 9 al 11. al 11. Entonces, si Apocalipsis es simbólico y vemos aquí que cuando se habla de las almas debajo del altar, está hablando en el quinto sello. Si los otros sellos son simbólicos, entonces este quinto El sello... contexto no nos puede ser habla, el literal. contexto nos habla de que los sellos son simbólicos. Sí. Entonces, estas almas debajo del altar tienen un mensaje que darnos. Hay un mensaje que aprender. Hay algo que debemos ver, que a través de la historia, a través de los sellos, Dios nos está diciendo, mira, esto es lo que va a ocurrir. No, y que hay un hecho contundente que demanda ese hecho de que Dios tenga una acción. Claro. O sea, si tú te vas a Génesis, allí en el capítulo 4, Cuatro, me parece ok. que 4, versículos 9 y 10, donde nos habla acerca de Caín y Abel cuando... ¿Y qué? Espérese. ¿Qué tiene Caín y Abel que ver con esto? Bueno, vamos a ver, allí está el mismo concepto. Vamos a es leerlo. lo que vamos a ¿De mirar. las almas debajo del altar? Bueno, Voy hay a algo aprender que algo clama, hoy. Hay algo que clama allí. Pon atención, pon atención. Pon atención. Porque Caín y Abel tienen también que ver, o podemos relacionárnoslo con las almas debajo del altar. A ver. ¿Qué? Del Sigamos. Génesis Simbólico. al Apocalipsis. Génesis Tú lo puedes buscar, capítulo Sí, aquí está. 4. ¿sí? Aquí está, versículo 4, ¿qué versículo? Versículos 9 y 10. 9 y- Lee. Ok, dice así. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Ujú. Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Espérate, entonces la sangre. ¿Qué hace? La voz de la sangre. Espérate. La sangre habla ahora. La voz de la sangre. Ahora no es solamente el alma, el espíritu, ahora también la sangre. Está hablando de la sangre. Está hablando de la hablando de la sangre. sangre. ¿Qué es lo que eso nos está enseñando? Nosotros tenemos que ver allí el aspecto de que hay una acción que se ha cometido, ¿ves? Y esto conlleva que Dios, pues, tenga también una acción en contra de esa acción. No sé si me están entendiendo. Claro, Correcto. Cada acción conlleva una reacción. Entonces, Claro. en este caso, la reacción de Dios es que ha habido un atropello y fue sangre derramada. Ahora, a Dios, ¿le era eso eso estaba escondido para Dios? Para nada. Dios no sabía que Para Caín nada. le había dado Para nada. a su hermano con aquel artefacto y lo mató. Dios no lo sabía, claro que lo sabía. Entonces, cuando Dios viene, está tratando de que Caín tenga un encuentro consigo mismo. Que y él confiese sea- su pecado, ¿verdad? Él sea el que hable
de aquello. Dios está provocando lo mismo que le hizo a Adán y Eva cuando lo enfrentó, que le preguntó dónde estás. No es que Dios no sabía dónde estaba. O sea, estoy dando toda esta vuelta para también, que entienda pastor, el me llega a concepto. la mente, usted hablando de eso, me llega a la mente bien claro lo mismo que Jesús hizo, que Dios, el ángel que luchó con Jacob aquella noche, también le dijo, le preguntó cuál es tu nombre. ¿Cuál era la necesidad de preguntarle el nombre? No lo conocía, ¿acaso? Claro, es una interacción entre el pecador y Dios para que el pecador confiese sus pecados. O sea, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? En la pregunta es lo mismo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál era el nombre? Jacob. Jacob significa ¿qué? Usurpador, ladrón. Entonces Caín tenía que hablar y decir lo que él había hecho. Entonces vemos que la Biblia utiliza Claro. símbolos. Sí. Era un llamado al arrepentimiento. Entonces, ahora, ¿qué vemos allí? La sangre clamaba. La sangre clamaba. Clamaba porque ahora debía de haber una justicia Claro. para aquel que ya murió. No es porque la sangre El está muerto hablando. ya no podía vengar su muerte. No es algo literal que la sangre está Sino hablando. que Dios sabía la acción que había pasado. A Dios nada le es escondido, nada le es extraño. Dios todo lo sabe. Así que entonces Él viene y hace esa presentación. Las almas de los decapitados que están allí es algo simbólico, que está clamando una justicia. Y allí Dios tiene que hacerle justicia a aquellos que fueron mártires, ¿verdad? Que murieron por su causa. Que murieron por su causa, creyendo en Dios, y fueron entregados como un Juan Hus cuando fue quemado. ¿Ve? Claro que sí. Encendido en una estaca. Y dice que cantaba himnos de alabanzas. Pero ahora eso tenía que conllevar una venganza de parte de Dios. Interesante que el versículo que sigue, pastor, también nos da luz para comprender qué es lo que se está diciendo. Ellos están clamando por justicia y la respuesta que se le da es que no es en ese momento. No. La respuesta en el versículo 11 dice Tomás, y cada uno de ellos le fue dado un vestido blanco, o sea, lo mismo que al ladrón en la cruz. La aseguranza, Claro. la aseguranza de la salvación. Correcto. Vestiduras blancas, y se les dijo lo mismo que al ladrón. Que descansaran todavía un poco de tiempo, dice el versículo 11, hasta que se completase el número de sus siervos. Es interesante, pastor, entonces que si cogiéramos eso literal también, diríamos que Dios está guardando en una caja o debajo del altar allá, metiendo. Porque según la idea popular. Y eso es, entre. No, espérate. Según la idea popular, debieran de estar en el cielo, según la idea popular. Sí, correcto. Entonces, ¿qué hacen en una cajita, como tú dices, debajo de Un altar, no importa de qué tamaño Eso sea el están altar. presos también. Están ahí, están presos. Claro que sí. Están presos. No, la pregunta a mí. No, Yo no me están tiemblo. disfrutando del Entonces, cielo. no, Porque están allí clamando y llorando. Y entonces tampoco se Entonces, cumple. ese no es para un paso para grito, no. No, claro. Y también es interesante que una pregunta de la que se nos quedó por el tiempo y que tal vez en otro momento vamos a hablar, eso nos da un poquito de luz. Entonces Pablo en realidad no estaba delante del Señor, como él decía que iba a estar. Para mí el morir es ganancia, estar con Cristo. O sea que todo eso da luz y nos va abriendo la mente, nos va abriendo el entendimiento, nos va dando luz. Las almas debajo del altar es diciendo que Dios va a traer justicia al pecado. Correcto. Dios traerá justicia a aquellas personas que no están actuando, que están trayendo ultraje a las personas que están predicando la palabra, a las personas que son pregoneros de justicia como Noé, y todo esto tiene un mensaje todo en conjunto. Correcto, que esta pregunta sería del deseo de partir y estar con Cristo. Exacto. Que Pablo dice, tengo deseo mejor de partir y estar con Cristo. Entonces no iba a estar con Cristo nada. No. Para abajo del altar también. Abajo del altar también. Entonces el asunto es esa también la vamos a responder para el próximo programa. Pero yo creo que con eso queda Ahora, claro. déjenme tirarle una fuerte antes de cerrar para dejarlo con esto. Sí, dígale. En el cielo, entonces, ¿habrá algún ser humano que ha llegado al cielo? Claro. Vamos, voy primero, déjeme primero hacer varias preguntas. Para tiramos muy No, caliente. es muy caliente, tengo que pastor y eso. No, vamos a analizar su pregunta, pastor. Porque el hecho de usted decir cielo, vamos a dividir este cielo que usted está preguntando. ¿A qué cielo usted se refiere? Al tercer cielo. Ah, muy buena pregunta. Y los que resucitaron con Jesús, la primicia.
¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está Elías? ¿Dónde lo dejaron? Usted tiene una respuesta sobre eso, pues me voy a quedar callado. Para escuchar, para aprender. Claro, tenemos que aprender. A ver, pastor. O sea, cuando hablamos del cielo, no estamos hablando de las nubes. La Iglesia Popular dice, ¿verdad? Presenta como que el cielo es allá arriba donde están las nubes y usualmente muestra como angelitos entre las nubes. Cuando hablamos de cielo nosotros, en propiedad, estamos hablando a donde está Dios, ¿verdad? Allá en la Canaán celestial. Y entonces la pregunta es, ¿hay seres humanos allá? Claro que sí, que lo hay. Pero ¿subieron en espíritu, subieron en cuerpo? Esa es la pregunta del millón. Subieron en cuerpo, según porque las Jesús, escrituras. cada uno que resucitó, lo resucitó como hablamos ahorita, en cuerpo. En cuerpo. Y todos ellos, dice, que eran conocidos en el tiempo y visitaron a algunos de sus familiares. Que sí. Y entonces luego subieron con Jesús. Esa es la primicia, dándonos a nosotros a entender que su palabra es veraz y se cumple. Claro que sí. Y si se llevó esa primicia, él dijo, yo voy a regresar. Y cuando yo vuelva, lo voy a llevar a ustedes y van a estar conmigo a donde yo esté. Claro que Amén. sí. Y allá está Elías, allá está Moisés y allá está Enoc también. También. Que Entonces sí hay seres humanos, pero no en espíritu como lo presentan algunos, o en el espíritu que lo presentan algunos, sino ya en un cuerpo restaurado, ¿verdad? En un cuerpo inmortal, ¿verdad? Y entonces están allí en la presencia Interesante, del Señor. interesante. Amén, gloria a interesante. Dios. Pastor, ¿algún mensaje para las personas antes de despedirnos? ¿Algo que quiera decirle? La Biblia dice, escudriñan las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amén. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Lo hizo en forma de pregunta, a veces usamos mal el texto. Cuando decimos, escudriñar las escrituras, porque no, Jesús le dijo a ellos, ustedes escudriñan las escrituras, sí. Porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué le podemos decir? Estudia la Biblia. Amén. Pasa página para la izquierda. Es la mejor forma de poder ser liberado. La palabra de Dios es la que nos va a libertar a nosotros, porque dice que conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libre. Y de la única forma que nosotros podemos conocer esa verdad, que es Cristo Jesús, que es su palabra, porque Él fue el que la habló, Él fue el que la dio. Así que es conociendo a Cristo Jesús. Amén. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos enamorarnos del Señor, de manera tal que ya no podamos ser engañados por nada ni por nadie. Hay mucha tendencia de seres humanos que tienen ciertas creencias y la quieren pasar de generación en generación. No hay esa necesidad. Busca en la palabra de Dios y allí está la verdad que te va a libertar y ya no vas a ser engañado más. Dios te siga bendiciendo y que puedas, ¿verdad?, conocer al Señor, abrazarlo y hacer de Él tu mejor amigo. Amén. Que Dios te Gloria a cuide Dios. y te bendiga. Recuerda, este es tu programa Jesús Ilimitado y nuestro único propósito es de que tengas una relación con Jesús y de que esa relación sea ilimitada.